En Informaciones Políticas conocíamos la pasada semana que Daniel Buezas Queipo renunciaba a su cargo como concejal de Comercio, Industria, Ferias y Turismo del Ayuntamiento de Calamocha y también de su cargo en la institución comarcal. Por ello, y una vez que ya se ha reposado la noticia y que han pasado unos días, le hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias. Ya está aquí con nosotros Daniel Buezas. Daniel, buenas tardes y bienvenido a Calamocha Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián. Bueno, te invitábamos pues por esa renuncia, ¿no?, como cargo de concejal, y queremos conocer un poco también el balance y cómo han transcurrido estos 5 años en los que has estado tanto en la institución municipal como en la institución comarcal. Pero lo primero de todo, saber pues cómo te encuentras. Decías y hacías alusión pues a esos motivos personales y también de salud. Bueno, en principio, como ya te he comentado anteriormente, mis motivos son personales y son por problemas de salud. Ahora en este momento estoy reacomodando mi vida, porque la necesidad mía era un poquito también reacomodar mi vida, en el sentido de que uno tiene que saber conocer que a veces la experiencia de ser concejal trae también las consecuencias de dejar de lado muchas cosas que son de su vida privada y demás. O sea, aquí no dependemos de tiempo y es un trabajo bastante tedioso el ser concejal en un pueblo. Y bueno, y ahora intentar normalizar lo que es mi salud, porque la llevaba bastante descontrolada en muchos aspectos y tengo que empezar a cuidarme. Bueno, pues nos alegramos que estés bien, que el tema de salud pues se pueda ir reacondicionando y readaptando según te adaptes un poco a la normalidad de la vida cotidiana, sin los cargos en el ayuntamiento y en la comarca. Y si te parece, echamos la vista atrás, en concreto a ese 2016, momento en el que, bueno, pues por la sustitución en marzo de Maribel Gallent, pues entras a formar parte del equipo de gobierno. ¿Cómo recuerdas ese inicio y esa llegada al Ayuntamiento de Calamocha? Bueno, primero con con muchas ganas de hacer cosas, con miedos también y muchos, porque era algo que no desconocía, pero sí el hecho de que estar en ese lugar, en ese momento, era mucha responsabilidad. Veníamos de una pelea bastante... no sé si recordamos que era bastante apretada políticamente, con tres concejales dentro del ayuntamiento por nuestro partido, y teníamos una tarea muy importante por realizar. Llevábamos muchas cosas para hacer que muchas veces nos planteábamos en ese sentido, las podremos hacer. Y aparte de ese comienzo, de ese inicio y la llegada al ayuntamiento, pues con ese contexto que no se mencionaba tan acalorado políticamente hablando, bueno, ¿cómo recuerda el hecho de ser el concejal de barrios y las primeras actuaciones también en los municipios, en las localidades de Calamocha? Bueno, mi sorpresa al ser concejal de barrios, por un lado fue grata por el recibimiento de la gente, porque la gente realmente... notaba que digamos que queríamos trabajar y sabía la gente que el hecho de acercarnos a un barrio, interiorizarnos sobre sus necesidades y demás, era muy importante para ellos, porque estaban muy desolados. Nos encontramos con la grata sorpresa de que la gente se abrió a comentarnos cosas y a pedirnos cosas. Y después vino la otra parte, que también veíamos el estado en que estaban y decíamos... hay que poner mucho trabajo aquí dentro, no solo mucho trabajo y empeño, sino que teníamos que estar viendo las necesidades básicas, porque los barrios estaban muy mal. ¿Cuáles eran esas necesidades básicas, a lo mejor, que recuerda pues de los primeros barrios, ¿no?, a los que tuvo que acudir y visitar? Bueno, y ten en cuenta que, por ejemplo, las primeras medidas que tuvimos que tomar fue con el tema del agua, porque era uno de los problemas principales que teníamos. Después, a ver, que las necesidades que tenían ya eran cosas impresionantes, porque luces, asfaltado, el tema del agua, eran cosas que no eran surrealistas, porque eran necesidades que realmente tendrían que estar cubiertas desde hace mucho tiempo, y estaban totalmente desfavorecidos en ese sentido. ¿Le pareció interesante el poder estar al frente, al cargo, bueno, pues de la Concejalía de Comercio e Industria, pero sobre todo de barrios?
¿Cómo, perdón? Que sí le pareció interesante el tener que encargarse de esta concejalía. Sí, fue gratificante, ¿eh? Fue muy gratificante porque soy una persona que en ese momento estaba muy compenetrada en lo que estaba haciendo. Yo me iba los fines de semana, aparte diariamente, y mi tiempo me lo permitía, en donde podía, estaba visitando los barrios, y sobre todo los fines de semana, intentando saber cómo estaban las necesidades, saber que si había una avería, saber que si, bueno, todo, o sea, siempre estuve muy preocupado por el tema. La gente me lo agradecía. ¿Fue una forma de conocer mejor a los vecinos del resto de municipios, de los barrios? Desde ya, y conocer los otros, que había muchos que no los conocía. Y te voy a decir algo, cuando hablamos de barrios, yo soy un ferviente defensor de que en Calamocha no tiene barrios, tiene pueblos. Me ha llevado a discusiones, que yo siempre creo que son pueblos. Yo no puedo comparar un pueblo como el Pollo del Cid con 300 habitantes o 200 y pico como tiene, que tiene más habitantes que por ahí 30 pueblos de nuestra comarca, y tienen ya vida propia y tienen sus necesidades y tienen sus cosas que son muy importantes. Yo siempre consideré pueblos, no barrios. Bueno, pues los nombraremos también pueblos, y también pues para hacer un poco la entrevista más amable. ¿Qué objetivo se plantea ese Daniel del 2016? Sobre todo, bueno, pues con esa llegada a los distintos municipios y a las localidades de Calamocha. Bueno, nosotros llevábamos un programa en las elecciones llevábamos un programa que era bastante ambicioso, y que me enorgullece porque creo que de ese programa hemos cumplido, te afirmo que se cumplió el 100% de todo lo que llevábamos en ese programa. Y no solo el 100%, sino que luego hicimos más cosas que estaban fuera del programa, porque nos encontramos con más necesidades y las fuimos cubriendo. Los pueblos, tanto en ese programa llevamos, por ejemplo, lo que era la residencia, el Museo del Jamón, pero los pueblos eran un punto bastante importante dentro de lo que era este programa, porque estaban muy dejados. Nosotros cuando íbamos, recuerdo con Manolo, haciendo nuestra visita preliminares antes de las elecciones, nos encontrábamos con gente y que nos decía, bueno, ¿qué necesidades tienen ustedes acá? Y a mí me gustaría que me pusieran una lucecita acá, para que vean que las necesidades eran pero tan importantes, que ya se conformaban hasta con una lucecita, cuando veíamos que las calles estaban rotas, como te comentaba antes, el problema del agua, infinidad de cosas, y sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer. Hablábamos de esos inicios, de la llegada al ayuntamiento, al equipo de gobierno, y además, bueno, pues en las primeras declaraciones que daba este medio de comunicación, a Calamocha TV, destacaba la importancia y, bueno, pues lo relevante que le parecía que hubiera esa divergencia de ideas, sobre todo, bueno, pues en la formación, ¿no?, del equipo de gobierno. ¿Cree que fue gratificante y que fue constructivo? Y luego también otra pregunta, a día de hoy, ¿seguiría pensando lo mismo en relación a esas ideas divergentes? No, yo creo que son necesarias. A ver, yo soy una persona que creo que en la diversidad se logran los objetivos, porque sería muy egoísta pensar que lo que estoy diciendo yo es mi razón y es la única que vale. Si teníamos un equipo de gobierno, que en ese momento formábamos un equipo de gobierno con los concejales que llevábamos los concejales, bueno, en ese caso estaba Silvia, estaba Querol, estaba Fabiola, estaba Clara, y teníamos a Miguel también. Pero que el hecho de tener distintas ideas, sentarnos a discutirlos, nos hacía notar que había otros caminos y otras formas de llegar a lo mismo. ¿Que nos ayudaron mucho? Sí, nos ayudaron mucho, porque todos teníamos el mismo fin. En las primeras épocas, digamos, de lo que fue la legislatura. Obviamente luego, políticamente, uno va tomando su camino, pero lo que era en el bienestar de la gente, las ideas las llevamos muy claras entre todos. ¿Cómo recuerda el desarrollo de esos 3 años, de esa primera legislatura en la que usted formó parte, y con esa diversidad en cuanto al equipo de gobierno? Bueno, en primer lugar, trátame de tú o de vos, no me hagas más viejo. Esa diversidad que tuvimos nosotros
nos llegó a plantearnos en algún momento, por ejemplo, a ver, quiero puntualizar algo aquí. Nosotros tuvimos una legislatura en la cual tuvimos a nuestro alcalde un poquito pachucho también, como decimos. Y jamás desde el equipo de gobierno notamos su ausencia, no porque no fuera imprescindible, sino que el hecho de colaborar entre todos nos llevaba a un mismo punto, a una convergencia de distintas, digamos, vertientes, pero nos llevábamos al mismo punto, que era el trabajar por lo que teníamos que hacer. Y teníamos muy claras las ideas, que discutíamos, como en toda familia. Como en toda familia se discute, pero se discutía con el fin de llevar a cabo lo mejor posible para el bienestar del pueblo. Mencionabas que ese inicio de esos primeros años de la legislatura sí que fue mucho más positivo a lo mejor que la parte final, ¿no? La llegada de nuevas elecciones o estar cerca de esos tiempos. ¿Cuáles fueron los cambios principales o en qué puntos fue donde se encontraron a lo mejor los primeros conflictos, vamos a decirlo así? No. A ver, quiero dejar claro algo, que era algo que teníamos tanto previsto nosotros como todos nuestros compañeros de equipo de gobierno, que había un momento en el cual seguramente tomaríamos distintos rumbos dentro de lo que era nuestro comportamiento dentro de la legislatura, pero que lo teníamos totalmente asumido, sabíamos los riesgos que conlleva el hecho de conformar un equipo de gobierno con distintas ideas, y era lógico que en su momento se iban a dar. Fue siempre, dentro de todo, con la cordialidad que siempre ha existido. Obviamente que ciertas denuncias, no teníamos discrepancias, exactamente. Obviamente que había que cubrir las necesidades y cada uno las veía de su forma, y bueno, y fue una decisión más personal en su momento por cada miembro del equipo que en conjunto. Hablando ya y dando un paso adelante, bueno, segunda legislatura, llegáis ya con mayoría al equipo de gobierno. También cómo se ha vivido, porque además, bueno, pues atravesada y truncada en cierto modo por la llegada de la pandemia. Bueno, esta segunda legislatura yo la puedo tomar yo desde mi punto de vista, que ya teníamos un trabajo iniciado, fue una continuidad de lo que veníamos hecho dentro de lo que fue nuestra primera legislatura. Por ser una continuidad, el camino ya estaba empezado, o sea que no porque sea fácil, sino porque ya llevábamos algo ya prefijado y sabíamos por dónde ir y conocíamos más todo el panorama que había aquí dentro. Obviamente teníamos una mayoría, las cosas se hacían mucho más fácil para cada uno personalmente, a diferencia de lo que fue la primera legislatura, que fue un poquito más pesado el tema. Y es una legislatura que, como bien decías, vino marcada por Filomena, por el tema del COVID, que realmente nos dejó muy mal a todos, porque nos hizo desviar inclusive dineros que teníamos para una cosa, para poder luchar contra el COVID y demás, y que en la actualidad todavía lo seguimos manteniendo. Yo desde mi concejalía, por ejemplo, lo que más lamento es no poder hacer una feria. Claro, porque en este 2019, cuando llega la segunda legislatura, su concejalía pasa de ser comercio, industria y barrios a llevar comercio, industria, ferias y turismo. Claro, y el hecho de no tener de no poder realizar una feria con lo magnífico que eran y con el reconocimiento que teníamos, no solo dentro de lo que es el ámbito comarcal, sino el ámbito ya, digamos, de la comunidad, porque era una de las más importantes dentro de lo que es Aragón. Es un golpe muy fuerte. Nosotros habíamos programado, habíamos hecho el primer concurso del azafrán en la anterior, creo que fue la última feria o la anterior, la última, y que fue un vuelco en algo tan importante como es un producto de aquí de la zona, que nos llevó o sea, rompió barreras, porque pasó internacionalmente, y era algo que lo teníamos muy claro que íbamos a no solo hacerlo, sino hacerlo mejor.
y nos ha pinchado muchas cosas porque hemos perdido todas las ferias y demás cosas que en ese sentido, la verdad que le daban una imagen y un empuje al pueblo muy importante. Una forma de potenciar, ¿no? En este caso, bueno, pues ese producto, que como es el azafrán. Sí, nosotros inclusive teníamos una diversidad de ferias, porque teníamos la feria de antigüedades, bueno, que teníamos muchas ferias, Fitur, había muchas. Claro, en ese momento en el que se ve que no se puede llevar a cabo toda la programación ya estudiada y planteada en su concejalía, ¿por qué rumbo o por qué parte bueno, pues se puede seguir trabajando o se toma la decisión para que se siga apoyando al resto del equipo de gobierno? Bueno, en esta segunda legislatura en ese sentido estuvo un poquito más limitada, justamente por esto. Yo ya tenía también un cargo asumido dentro de lo que era la comarca y que también necesitábamos cuidarla y estar también ahí dentro. El hecho quizás de no poder hacer cosas dentro de mis concejalías me dio también un poquito más de tiempo para dedicarlo en pleno COVID, también en la comarca, porque nosotros en la comarca se estaba haciendo, hay que tener en cuenta que se puede decir que la consejería estrella es servicios sociales, que por suerte cubre muchas necesidades de las que tenemos aquí con las personas mayores, y hubo que echar una mano en todo ese sentido porque había que preparar ciertos protocolos para que se pudieran seguir atendiendo, porque los abuelos no saben de COVID, y si tú tienes que ir a limpiar una casa o tienes que atender a un abuelo, no sabe de COVID. Hay cosas que había que hacerlas aunque estuviera, había que programar todos esos protocolos, llevarlos de acuerdo, que también tuvimos el Filomena, que también nos trajo sus cosas, y el hecho de quizás no poder estar trabajando con mis consejerías al 100% desde aquí, con mi consejería al 100%, me permitió también trabajar un poquito más en comarca, desarrollar un poquito más la actividad. Aquí quedó también cubierto, porque aquí estábamos cubiertos, aquí no se dejó de hacer nunca ni actividades de cultura, ni actividades deportivas dentro de lo que se podía, en fin, hubo muchas actividades que siguieron funcionando dentro de lo que se pudo, se siguieron haciendo. ¿Qué balance haces de tu paso por el Ayuntamiento de Calamocha? Y luego continuaremos hablando de tema comarcal. No, balance, me llevo la mejor de las experiencias. Y como siempre digo, lamento no poder terminarlo, porque mi situación de salud me obliga a tranquilizarme un poco, a parar y dedicar más tiempo a algunas cosas, algunos problemas físicos que tengo que intentar solucionar. Que esto, yo como siempre digo, no es un adiós, sino es un hasta luego, porque políticamente creo que ya he cumplido mi misión dentro de lo que fue el ayuntamiento, pero aquí se necesita manos de obra de voluntarismo en muchas asociaciones, y me van a ver trabajando a la par de cualquiera y con la que necesite. Yo creo que el hecho de ser un voluntario aquí es muy importante, la gente tiene que concientizarse en ese sentido. Con ese hasta luego deja las puertas abiertas para volver a lo mejor a formar parte de algún equipo de gobierno pues en futuras legislaturas, o simplemente es el hasta luego de la parte más social y voluntaria. A ver, que nunca digas de esta agua no de beber, pero tengo muy claro que mi trabajo como dentro de lo que fue dentro del ayuntamiento, que también te quiero recalcar otra cosa que quizás la he dejado. Quiero dejar claro que el hecho de ser un concejal en un pueblo no es político. Un concejal en un pueblo tiene que estar por lo que se necesita en el pueblo, y aquí no van banderías políticas ni mucho menos. Me tocó porque mi corazoncito siempre estuvo donde está y me tocó defenderlo, y lo voy a seguir defendiendo, pero que aquí se trata de trabajar y querer hacer las cosas. Yo no creo volverme a alargar a la aventura de ser nuevamente ni concejal, ni mucho menos, porque yo ya tenía muy claro que esta era mi última legislatura, lo tenía muy claro porque yo creo que también tenemos que dejarle un poquito de camino a la gente joven que viene detrás. Y creo que hay gente joven muy capaz para poder seguir haciendo las cosas. Siempre lo digo,
concejales tendríamos que ser todos, en algún momento de la vida. Aquí tendría que ser por turnos, para que sepan lo que es el trabajo que tiene un concejal aquí dentro de un pueblo, por más pequeño que sea, ¿eh? Ahí queda dicho también ese mensaje, y recuperando un poco el balance del ayuntamiento que nos estabas comentando, ¿cuáles serían los momentos a destacar más difíciles o más complicados en estos 5 años de andadura? La primera legislatura fue complicada del principio hasta el fin. Ya te digo, porque por el trabajo no teníamos tiempo para nosotros mismos, porque estábamos 100% dedicados a esa faena. Yo creo que momentos difíciles los hemos pasado, sí, pero que a su vez fueron gratos, también te lo digo. O sea que lo que tenía de ingratitud por un lado lo tenía de gratitud por el otro. Quizás esa parte en la que tuvieron que estar era una balanza. Con Maite y Manolo, ¿no? Sí. En ese momento que mencionaba de la primera legislatura, que estaban los tres. Yo creo que en ese momento, a ver, tenía sus altibajos, porque nos dábamos un poquito de ánimo unos a los otros, que era muy necesario también, era muy necesario, porque yo sí tengo que hablar, a ver, Manolo, un gran compañero de camino, pero excelente compañero. Maite no tendría palabras no solo de elogio, sino de agradecimiento, porque Maite ya tenía experiencia dentro de lo que era estar de concejala, y aparte de como persona, la mejor amiga que he tenido dentro del grupo, siempre lo digo, una persona que es franca y es honesta y en todo sentido. Y Manolo, bueno, ¿qué voy a decir de Manolo? Manolo siempre me ha invitado a formar parte de su equipo, que tenemos divergencias como en toda familia, porque eso es lo bueno también, no pensar siempre igual todos los mismos, que había que mirar Manolo esto, o Daniel que mira esto, que siempre, pero que eso es lo bueno, o Maite, mira que... Esas pequeñas discrepancias que es que lo ayudan, bueno, ¿no? Que gratifican y además forman el resultado final. Y la parte más fácil, la parte más amable de estos 5 años, ¿qué momentos destacaría también? El trato con la gente. Yo en ese sentido me llevo el trato con la gente. Desde el punto de vista que uno salía, por ejemplo, estaba en una feria o estaba en la calle por cualquier cosa, el hecho del reconocimiento que te hacía la gente era muy gratificante. Te decía, oye, que lo que estoy haciendo debe estar bien. Y siempre escuchábamos, le dábamos más importancia a los reclamos que a los halagos, porque de los reclamos o de las cosas que nos decían, oye, mira que has hecho mal esto, eran las cosas que nosotros teníamos que tener en cuenta para poder hacerlas mejor. Y creo que fuese una de las claves que tuvimos en la primera legislatura, sobre todo porque escuchábamos mucho a la gente. Esa escucha, ¿no?, de la población de los distintos municipios de aquí. Yo estaba aquí en el ayuntamiento recibiendo a todas las personas. Obviamente había cosas que se podían realizar y otras que no, éramos conscientes de eso, pero éramos honestos, nunca prometíamos lo que no podíamos, nunca dijimos sí a lo que no podíamos cumplir. Daniel, antes nos hablabas de que se había podido realizar todo el programa, ¿no?, que presentabais al inicio, y bueno, pues sin duda uno de los proyectos que estaban ahí retenidos y almacenados pues fue la residencia, que aparecía también en tu spot de inicio de la campaña. ¿Cómo es el momento de esa inauguración y de ver que efectivamente pues ya es una realidad, que hay escaleras, que hay luz y que ahora sobre todo, bueno, pues hay inquilinos dentro de ella? Bueno, con la residencia yo llevo un cariño muy especial, porque es una de las cosas quizás dentro de la anterior legislatura que más empeño hemos puesto, o que quizás lo que más se veía, porque veíamos el crecimiento día a día. O sea, veíamos que hoy tenemos que poner esto, tenemos que poner aquello, y los problemas que también encontrábamos en el camino, porque no todo es fácil, porque el hecho de querer hacer a veces las cosas, teníamos que estar pensando, bueno, de este dinero, ¿cómo vamos a hacer con esto para llegar a esto? Y eran cositas que siempre uno tenía que estar al tanto de, y para llegar a buen término teníamos que estar muy abiertos a que iba a haber problemas. Uno de los momentos también que se pueden destacar de estos años es sin duda la visita a Fitur
del Ayuntamiento de Calamocha, pero también ese acompañamiento a este medio, a Calamocha TV, a esa entrega, ¿no?, en Teruel del galardón que le hacían por esos 25 años de historia. ¿Cómo lo recuerda? Con mucho cariño, siempre lo digo. El hecho de que haber sido elegido y que yo también había elegido el ir a acompañar a lo que es la televisión de Calamocha a recibir ese premio, realmente me llenó de satisfacción, aparte de haber sido una noche hermosísima, una noche que recuerdo con mucho cariño, porque luego de todo lo que fue la entrega de premios nos tocó tener una cena, nos tocó compartir mesa con nuestro Joaquín Carbonell y entablar una conversación bastante jugosa y amena, en la cual me había enredado que por ahí levantábamos la cabeza y veíamos a todos los comensales escuchándonos hablar, porque la verdad que es una persona que te llenaba de vida y de anécdotas y de cosas, y fue una noche extraordinaria, amén de los premios y la satisfacción de poder compartir ese momento. A mí realmente me llenó muchísimo. Aparte de estos momentos buenos y destacables en tus 5 años de paso por el Ayuntamiento de Calamocha, también hablábamos de esa presencia en la institución comarcal, en la comarca del Jiloca, y bueno, ¿cuál es el balance que se hace también pues de estos años en los que ha habido que arrimar más el hombro en la parte más social por el tema de la llegada de la pandemia, Hortensia y Filomena? Bueno, aquí quiero puntualizar una cosa. Mi periodo dentro de lo que fue comarca fue muy corto, porque no entró en vigencia a la par de mi concejalía dentro de lo que es el ayuntamiento, pero y fue más corta, y también estuvo regida justamente por estos problemas que también nos coartaron un poco, o sea que sí, de mi experiencia, de mi experiencia dentro de lo que es lo que fue la experiencia de comarca, me llevo una amistad muy grande con mis compañeros, una amistad muy grande con todos mis compañeros, tanto sean de mi partido como los de los otros partidos, porque es una cosa muy especial. Hay que vivirla también como se tiene que vivir la de la concejalía en un pueblo, que es especial en muchos aspectos, sí, porque las cosas se ven de otra forma, los problemas son de otra índole y demás, y también hubiera querido terminarla porque hubiera sido también una buena experiencia que me quedó en el tintero, pero bueno. ¿Es más complicado la gestión en la comarca del Jiloca, de la institución comarcal, o de la institución municipal en el Ayuntamiento de Calamocha? No, yo creo que es más trabajosa la de ser concejal, que está dentro de la comarca. Sí. Podríamos quedarnos con ese titular, ¿no? Que ha sido más complicado a nivel de instituciones hablando. Exacto, es más complicado en el sentido de que estoy hablando de ser concejal de Calamocha, porque aquí tenés mucha vidilla en el sentido de que siempre tenés muchas más cosas para hacer. En la comarca estás un poco más limitado y se depende de otras cosas, y no es lo mismo. Hablando de los trabajos, de los proyectos que a lo mejor tenía que desempeñar o planteaba en la institución comarcal, no sé si se quedó con alguno en el tintero, a lo mejor incluso también creo que llevaba pues la puesta en marcha de la televisión comarcal, que pasase de ser una televisión local a ámbito comarcal. Bueno, el tema de la televisión comarcal es algo que todavía se han mantenido muy pocas reuniones. Ahí es un problema que es simplemente sentarse, juntarse y debatir el por qué, el cómo y llegar a un acuerdo, llamémoslo de político, para poder realizar la televisión comarcal. No es tampoco ni una cosa que no se pueda realizar, ni mucho menos, simplemente es ponerse de acuerdo nada más. Y si me quedó algo en el tintero, bueno, es que a mí yo tomé a cargo algunas cositas ahí dentro, que me tocó, por ejemplo, hacer una RPT, me tocó justamente ayudar en lo que es todos los planes de apoyo y con el tema del COVID también, digamos, de coberturas y demás, y estar un poquito también cubriendo las espaldas a mis compañeros, o sea que
De quedarme en el tintero no me quedó nada porque no era un día a día. Fue un día a día. Bueno, y además también los proyectos, ¿no? Y el tema del Museo del Jamón. Bueno, que eso también es otra de las cosas que también llevamos nosotros en nuestro programa. Que también me sentí orgulloso de que se pudiera terminar y poner en marcha, que teníamos ahí también unos problemitas, ¿no? Pues teníamos inclusive, recuerdo que se nos estaban estropeando todas la maquinaria que teníamos, los equipos que teníamos en el laboratorio, y teníamos que tomar medidas urgentes en ese sentido, y fue ponerlo en marcha, que fue también algo que nos llenó de orgullo, porque hay que visitarlo y darse cuenta de lo que es eso por dentro y la vidilla que tiene también. Daniel, por ir concluyendo, en todo este tiempo, ¿ha notado en algún momento que su trabajo no se ha valorado o no se ha tenido en cuenta a la hora de toma de decisiones o compartir diferentes iniciativas o proyectos futuros? No me he puesto a pensar en eso. Yo creo que mi dedicación no me daba lugar tampoco, no, como yo no hacía las cosas por... yo tuve claro algo, que yo estaba como concejal y no iba por un bien ni político, ni económico, ni mucho menos, o sea, lo mío era trabajar. No lo miraba, ese sentido no me preocupaba. Y por cerrar la entrevista, ¿cómo definiría en pocas palabras, pues su paso por esas dos concejalías en el Ayuntamiento de Calamocha? Primero la de Barrios, con comercio e industria, y luego en esta última legislatura también añadiendo ferias y turismo. Bueno, a ver, que en la primera legislatura no solamente llevaba Barrios, y comercio e industria, sino llevaba algunas más que me fueron quedando luego después de la renuncia de sus cargos de los compañeros que teníamos en el equipo de gobierno. Cubrir todas esas necesidades también fue importante, pero me quedo con una sensación muy buena, muy buena. Yo creo que, yo siempre digo que si tengo que ponerle un puntaje a mi experiencia, yo creo que tiene que ser un sobresaliente, porque no solo cubrió las expectativas, sino que fueron más allá de lo que uno esperaba. Y tener también compañeros digamos, como Manolo y como los compañeros del resto de concejales que te ayudan, también es muy grato, porque se te hacen las cosas muy fácil también. Bueno, pues Daniel, nos vamos a quedar con ese balance positivo, así que muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Calamocha Noticias. Daniel Huezas es concejal del Ayuntamiento de Calamocha. Que vaya todo muy bien, que esa salud se estabilice, que recuperes esa cierta normalidad y tranquilidad, y bueno, que te vayamos viendo en los diferentes ámbitos sociales y también de voluntariado por aquí, por Calamocha. Gracias, Adrián, y ya te digo, te vuelvo a repetir, yo no me voy de Calamocha, ni mucho menos. Lo mío es un hasta luego, en el sentido de que voy a seguir trabajando por y para Calamocha en lo que pueda, y aquí me van a tener. Muchas gracias, Daniel.